todos de nuevo. Estamos en un nuevo Café Seram, en esta ocasión con el privilegio de estar con el doctor José María Artigas. Él es el autor de la editorial del espacio virtual de radiología, Radiología de Urgencias, la imagen que no espera. En esta ocasión vamos a dedicar unos minutos, que espere un pelín, para poder comentar sobre guardias médicas, presión asistencial, inteligencia artificial, todo aquello que está alrededor de las urgencias actual y saber un poco cómo ha cambiado y tener en cuenta los últimos avances. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, vamos a empezar un poco que nos cuente cómo ha cambiado la radiología de urgencias en los últimos años, un poco para adaptarse a las, parece, crecientes y específicas un poco necesidades que ha ido teniendo esta subespecialidad de radiología. Los servicios de urgencias hospitalarios actuales comenzaron a estructurarse a finales del siglo pasado, tras un demoledor informe del Defensor del Pueblo que denunció la situación penosa de las estructuras asistenciales urgentes existentes en aquella época. Se llevaron a cabo las reformas estructurales y cambios en la dotación de plantillas y tecnología que mejoraron la asistencia urgente, pero que tuvieron como consecuencia lo de siempre, un efecto llamada con los frecuentes periodos de saturación que hoy conocemos. Ello generó una gran demanda de exploraciones de imagen urgente y suponía una interferencia continua en los flujos de trabajo de los servicios de radiología, lo que hizo que los grandes hospitales comenzaran a dedicar recursos de radiología específicos para urgencias, algunos de ellos ya ubicados dentro del propio servicio de urgencias. La incorporación de la ecografía, que ya requería de la participación de un radiólogo, fue el primer cambio cualitativo en el planteamiento, no solo por las posibilidades diagnósticas de la técnica, que ya eran muchas, sino porque propició una nueva forma de hacer radiología como respuesta a las necesidades específicas del paciente urgente. Es decir, a ese nuevo enfoque clínico, esa nueva forma de hacer medicina que hoy se conoce como medicina de urgencias y emergencias. Fue la incorporación de la TC, confinada inicialmente al cráneo por la lentitud de los equipos, lo que supuso una revolución en la imagen urgente. Ya no era el donut de la muerte que decían los cirujanos y traumatólogos de antes a la sala de TC, sino que se convirtió con la llegada de los nuevos equipos, tecnología helicoidal, multidetector luego, etcétera, en un sitio donde podía estudiarse cualquier región anatómica o incluso al paciente entero en pocos minutos. Y así que quedó consolidada la subespecialidad de radiología de urgencias. ¿Cuáles son las claves que la definen? Pues son sencillas. Se precisa una integración total con el equipo de asistencia urgente, se precisan de tiempos de respuesta rápidos, siempre ajustados a la necesidad clínica y al contexto que ese paciente tiene. Se necesita polivalencia del radiólogo, también del técnico. En cuanto a modalidad de imagen, región anatómica y patología, se define urgencias como cualquier paciente con cualquier cosa y a cualquier hora, pero también significa saber esperar lo inesperado e identificar de inmediato cualquier hallazgo que implique riesgo vital o funcional. La mayor parte de las veces la tarea del radiólogo de urgencias consistirá en evaluar grandes volúmenes de estudios, pero ocasionalmente deberá gestionar incidentes con múltiples víctimas y espero que pocas veces catástrofes. Deberá conocer e integrar que los flujos de acceso de los pacientes a urgencias no coinciden con los flujos de personal de la mayor parte del servicio y del hospital y puede estar parado a las 9 de la mañana y deberá aprender esto, pero esa actividad comenzará a incrementarse a las 10, seguirá a las 11 y alcanzará una meseta sobre las 2 cuando el resto de sus compañeros estén planteando el fin de su jornada. Esa meseta se mantendrá hasta las 9, las 10 de la noche y solo comenzará a declinar a partir de las 12, a partir de la medianoche. Tendrá que desarrollar temple y aplomo para realizar todo esto con una sonrisa en un ambiente en ocasiones caótico y con interrupciones continuas de un sinnúmero de gente que pensará que lo suyo siempre es más urgente. En España la SERAM crea la sección de radiología de urgencias, SERAU, en 2006 y en pocos años se extendió al territorio nacional para conectar luego con sus homólogos europeos y norteamericanos y americanos en general.
Sin duda, en la breve historia un poco de cómo ha cambiado y, bueno, más que cómo ha cambiado, cómo nació un poco de las necesidades reales que hay en los servicios, ¿no? Y a mí me gustaría pararme en una parte en la última parte de esta pregunta, del crecimiento y estas necesidades específicas en los últimos años, para hablar un poco más de la actualidad. ¿Cómo se ha ido multiplicando ese trabajo o cómo se sigue multiplicando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos explicar un poco todo esto? ¿Nos hemos vuelto todos un poco locos? ¿Nos vamos todos a urgencias? ¿Qué está pasando? Bueno, hay múltiples factores. Algunos los he explicado, de tipo tecnológico. Tenemos herramientas muy buenas. El escáner duplica su actividad en los hospitales españoles cada 8 o 10 años, pero además se hacen estudios más complejos y se hacen en el momento. Esto coincide con que tenemos una especialidad, en el plano médico ahora tenemos una especialidad que es la medicina de urgencias y emergencias. Están a punto de conseguir, yo creo y yo espero fervientemente, están a punto de conseguir su especialidad tan ansiada. Es decir, y ellos tienen una forma de hacer medicina que es diferente al resto, lo decía. También los radiólogos hemos seguido este camino y nos coordinamos muy bien con ellos, estamos muy bien integrados en sus protocolos. Pero es que además, por parte del público, por parte de la población, hay un envejecimiento progresivo que hace que la patología crónica se vaya reagudizando, pero también hay un efecto llamada porque el concepto de urgencia es muy amplio, es muy amplio. La OMS lo define como el sentimiento de necesidad de ayuda por parte de un paciente o de sus familiares, de un cuidador. Entonces, todos estos factores se combinan para dar lugar pues bueno, a esta afluencia masiva de pacientes a los servicios de urgencias, que sigue creciendo un año tras otro. ¿Y cómo la inteligencia artificial que hoy en día está tan de moda y está tan presente en la especialidad de radiología, cómo se integra, cómo ayuda, cómo participa en esta radiología de urgencias? ¿Ayuda a que sea todo más ágil, más todavía de lo que ya de por sí se necesita? Cuénteme un poco. Bueno, comenzaré por decir que yo no soy un experto en inteligencia artificial. Mi opinión personal es que al menos en las próximas décadas es poco probable que el papel del radiólogo se vea seriamente amenazado por estas técnicas, especialmente en el área de urgencias. Sin embargo, estoy convencido de que la incorporación progresiva de la inteligencia artificial a la práctica clínica diaria redefinirá el papel del radiólogo del futuro, agilizando sus tareas rutinarias, cotidianas y aumentando su rendimiento diagnóstico. En el área de urgencias, donde la carga de trabajo, las expectativas diagnósticas y el riesgo de errores es elevado, las herramientas de inteligencia artificial van a facilitar las tareas repetitivas y reducirán el riesgo de error. Serán un complemento de las capacidades del radiólogo, pero al menos a fecha de hoy yo creo que siempre bajo su supervisión. Porque la actividad del radiólogo, especialmente en urgencias, incluye otras tareas, más allá de la interpretación de las imágenes. Lo que yo siempre dije a mis residentes, mirar fuera de la pantalla, ¿no? Pues, por ejemplo, priorizar estudios según el nivel de gravedad o la relevancia de los hallazgos esperados, que integrar los hallazgos de imagen en cada contexto clínico concreto, analizar de forma integrada diferentes imágenes en casos complejos, relacionarse con los colegas, coordinar y formar al propio equipo de forma continua o mejorar la comunicación con los pacientes, que es un tema que los radiólogos tenemos ahí. Es decir, que yo no creo que a corto plazo la inteligencia artificial vaya a sustituir a los radiólogos, menos aún a los de urgencias. Pero, sin embargo, como se viene diciendo, ¿acaso los radiólogos también de urgencias que utilicen la inteligencia artificial sí sustituirán a los que no la utilicen? ¿Y en la actualidad tenemos algún ejemplo práctico? ¿Todavía esto es un poco intangible en urgencias? Yo no he tenido personalmente experiencia, pero sí he visto prototipos y desde luego es muy prometedor. El problema es que claro, la inteligencia artificial para obtener datos realmente válidos necesita introducir datos que sean estandarizar muy bien la información que luego va a manejar en grandes volúmenes.
Y bueno, eso requiere pues un posicionamiento del paciente idóneo. Sí que hay sistemas que ya ayudan en ese posicionamiento, ayudan en teoría en todo el proceso, a lo largo de todo el proceso radiológico. Ayudan en ese posicionamiento, contribuyendo a minimizar la dosis, incluso por encima de los actuales sistemas de reconstrucción iterativa, etcétera. Posteriormente, una vez, es decir, conseguiremos mejores imágenes de mayor calidad con menor coste de radiación, de dosis de radiación. Posteriormente, las técnicas de diagnóstico ayudado por computador también van a ser de gran utilidad. Hay para detectar fracturas, hemorragias cerebrales, focos de isquemia en contexto de ictus, neumonías. En la neumonía COVID se han hecho ensayos para detectar tromboembolismo pulmonar. En todas estas tareas que pueden ser tediosas y pues van a aportar y van a cortar y van a agilizar la actuación del radiólogo, es mi percepción. Ya incluso en la actualidad, ¿no? Hay sistemas para desplegar las costillas en politraumas, para buscar lesiones. Pronto me imagino que identificarán, si no lo hacen ya, focos de hemorragia, de extravasación. Yo creo que ahí sí va a ser de terrible utilidad. Miraremos al abismo cuando el radiólogo deje en esos sistemas complejos, neuronales, circunvolucionales, yo no lo sé casi ni decir, donde el radiólogo pierda la relación, no sepa qué es lo que está haciendo la máquina y cuando le ha proporcionado ese diagnóstico. Yo creo que eso es lo que ahora mismo da un poquito de vértigo, pero no solo en el ámbito de la radiología, sino en el de la medicina y en el de la sociedad, porque recientemente se ha propuesto una moratoria de 6 meses, a mí esto me parece cobardica, una moratoria de 6 meses para decir, bueno, quietos que vamos a legislar un poquito mejor sobre inteligencia artificial a nivel global, con el famoso chat GPT Bueno, sin duda es que la inteligencia artificial ahora es uno de los grandes temas actualmente, como bien dice, social y a nivel médico y especialmente la radiología, que es una de las especialidades o la especialidad que está un poco en la punta de lanza junto con otros perfiles tecnológicos con los que están trabajando de la mano. Quería centrarme ahora un poquito más en esta editorial que escribió para el espacio virtual de radiología que tenemos en la SERAM, donde habla un poco de qué ocurre con la especialidad de MUE, un poco esta relación, este binomio que se establece entre radiología y los especialistas de urgencias, y que tan importante al final es esa comunicación y ese buen engranaje que antes ha dejado ya un poco entrever, que era como parte del éxito o del día a día para que todo fluya bien. Totalmente. Antes definía la medicina de urgencias y emergencias como cualquiera, con cualquier cosa y a cualquier hora. Es decir, es una especialidad de gran amplitud más que de profundidad. No hay tiempo para la profundidad, con peculiaridades como una gran presión de tiempo. Se estima que los urgenciólogos no disponen más de 10 o 15 minutos en periodos de saturación para resolver ese gran volumen de pacientes que les llegan, con una gran variedad de situaciones clínicas a afrontar, con poca información. El paciente a veces llega inconsciente o son gente mayor o tienen alterado el nivel de conciencia. Las opciones terapéuticas a aplicar no son muchas, porque con frecuencia se reducen a un tratamiento sintomático, claro, cuando el síntoma a veces es perder la vida, ¿no? Es decir, claro, hay que hacerle una maniobra de resucitación, evidentemente. Y además tienen que tener disponibilidad obligada, es decir, en un servicio de urgencias no cabe poner el cartel de no hay localidades. Ello lleva a una forma de hacer medicina diferente y a centrarse en lo mínimo necesario para todo el mundo que está allá, ¿no? A diferencia de la mayoría de especialidades médicas, la medicina de urgencias y emergencias no se concreta en un ámbito anatómico o patológico, sino en las necesidades de un paciente en ese momento, desde salvar la vida o la función de uno de sus órganos hasta enviarlo de alta a casa, ¿no? Independientemente del nivel de incertidumbre diagnóstica, es frecuente que una consulta en urgencias tenga que responder a 3 preguntas binarias. ¿Este paciente está enfermo? En caso afirmativo, ¿requiere tratamiento y lo requiere ahora? Y requiere, ese tratamiento que requiere debe obligar a un ingreso, y es siempre sí, no, ¿no? En tales condiciones,
claro, no resulta factible la estrategia cognitiva hipotético-deductiva que se aplica en medicina clínica convencional desde los tiempos inmemoriales, que es habitual en medicina convencional, que establece inicialmente una hipótesis que se va refinando con la exploración clínica, la anamnesis, pruebas diagnósticas sucesivas, hasta alcanzar un diagnóstico etiológico sobre el que se puede instaurar ya un tratamiento específico. Esto no es factible porque eso puede durar horas, días, semanas o meses, y eso no hay tiempo en urgencias. Entonces, la pregunta no es tanto qué tiene este paciente, sino qué necesita. Ahora, en 5 minutos, en 4 horas o mañana. Y para ello el urgenciólogo experimentado ha desarrollado otro tipo de estrategias cognitivas, más intuitivas, de tipo heurístico se llaman, ligadas a la experiencia, pero que son mucho más rápidas, aunque pueden ser tendentes al error. Esto es discutible. Y en el radiólogo de urgencias, ¿cómo participa en el qué se necesita? Porque en otros ámbitos dice, vamos a hacerle esta prueba, esta otra, porque así voy a conseguir esto. Pero allí, en ese contexto, ¿cómo participa del qué necesita? ¿Cómo ayuda a este compañero? ¿Cómo hace ese team? Más que ayuda, ¿cómo hace ese team, ese equipo? Claro. Claro. Yo creo que el radiólogo, en un contexto de superespecialización, de subespecialización, una de su principal misión, o la primera, no la principal, la primera es comprender la filosofía de funcionamiento de su clínico de referencia, ¿no? Y esta es la filosofía de funcionamiento del urgenciólogo. Es una persona que ve todo, que no quiere zarandajas, sino que quiere rapidez. El tiempo es clave y que tienes que tener precisión extrema a la hora de identificar lesiones, claro, que son graves. No te puedes equivocar en un neumotórax a tensión y no te puedes, y si te equivocas es preferible que sea un falso positivo que un falso negativo, aunque los dos traen consecuencias, ¿no? Hay que ser precisión para lesiones y tiempo de respuesta serían las dos cosas que quizá más importantes, y hay que estar allá con ellos. Les criticamos que hacen ecografía, pero tenemos que estar allá en su cuarto de vitales para leer un portátil, y si hacen ecografía FAST, demostrarles que es que a nosotros eso, primero que es una tontería porque tenemos el escáner allá cerquita y les vamos a dar más información que la ecografía, pero que si hace falta les vamos a hacer la ecografía porque vamos a estar con ellos allí. No sirve que me lo vayan pasando que ya voy, si eso, que ahora en un momentito que me venga bien voy, porque no, ellos tienen que hacer, y cuando no tienen una herramienta pasan a la siguiente, por las razones que comentaba. Comprender eso es básico para el radiólogo de urgencias. Claro. Y doctor, en este contexto, yo imagino ahora que no hace tanto empiezan los nuevos MIRES a hacer sus residencias y escuchan todo esto y dicen, Dios mío, ¿cómo me voy a meter yo en este contexto? ¿Cómo es la formación de los residentes en urgencias sin tiempo, con esa inmediatez y con esa responsabilidad que lleva implícita la palabra de urgencias? ¿Cómo es para que sepan los residentes que entran este año cómo va a ser su residencia en urgencias? Los residentes, la rotación en urgencias suele ser la mejor valorada por parte de los residentes en la mayor parte de los hospitales, porque siempre y cuando tengan la fortuna de ir a una unidad específica de urgencias donde van a aprender en esos 3 meses de rotación que marca la especialidad de 2008, el programa de la especialidad de radiodiagnóstico de 2008, que creo que está en revisión, y ahora comentaremos algo en este sentido, que es una anécdota, o espero. Ellos están muy satisfechos y aprenden en estos 3 meses, porque el sistema de guardias, y también lo comentaré ahora si hay un minuto, es un sistema, en fin, yo soy muy crítico. Quería comentar que hace unos meses contactaron con nosotros radiólogos, algunos residentes de algún staff, porque con la SERAU, porque nos comentaron que había habido unas presentaciones de un borrador de la nueva ley de especialidad de radiodiagnóstico, al parecer proveniente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, donde se había hecho público en algunas conferencias online que se iba a suprimir la rotación de los MIR de la especialidad de radiodiagnóstico por las unidades de radiología de urgencias, dejando esta formación específica únicamente para los periodos de guardia.
todo el Consejo Asesor SERAU consideramos esta iniciativa como un error grave y se contactó de inmediato con la Junta Directiva SERAM y la Comisión de Formación, que desconocían tal iniciativa. Con lo cual, ahí se quedó y esperamos seriamente que haya sido una alarma sin fundamento. En relación con el modelo de guardias médicas, es mi opinión personal de muchos años haciendo guardias y después haciendo radiología de urgencias, yo creo que el modelo de guardias médicas asocia dos vertientes, a cada cual más nefasta a mi juicio. Una es el sistema retributivo complementario para los médicos y otro es un modelo de atención continuada urgente. Como sistema retributivo médico es muy deficiente y como modelo asistencial para la atención continuada urgente roza el fiasco. Turnos de 24 horas son sencillamente inviables con el volumen, nivel de calidad exigido y tiempos de respuesta que la asistencia urgente requiere hoy, ¿no? Es un modelo a extinguir sobre el que no puede sustentarse una parte de la formación de nuestros MIR, que, como insisto, es de las rotaciones mejor valoradas. Esperamos, sinceramente, que la iniciativa fuese un error de transcripción y que, en cualquier caso, haya sido retirada. Por lo tanto, lo que deseamos es que todos los que comienzan ahora en un breve periodo su MIR disfruten de sus meses de residencia en radiología de urgencias y puedan ver de primera mano muchas de las cosas que nos ha podido trasladar hoy. Doctor, solamente me queda agradecerle su tiempo. Ha sido un placer tener con nosotros al doctor Artigas, José María Artigas, un experto radiólogo de urgencias que nos ha dado una visión, una retrospección de lo que ha crecido la especialidad, de lo que puede ser que venga por delante y de todas sus peculiaridades. Así que, doctor, gracias por su tiempo, su amabilidad y esperamos encontrarle en otro momento tomando otro café Serán. Por favor. Solo, perdón, en medio minuto quería enviar un saludo cordial a todos los radiólogos y felicitar especialmente al mundo de la urgencia por ese 27 de mayo, Día de la Medicina de Urgencias y Emergencias, promovido por la European Society for Emergency Medicine a nivel mundial con el lema de la competencia hace la diferencia. Qué bonito lema y qué bonita especialidad. Bueno, doctor, pues qué mejor cierre que este. Muchas gracias por venir a disfrutar de un café con nosotros y ayudar a acercar un poco más a todos la radiología de urgencias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.